Sociedad Bíblica de México. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, desea, anhela desesperadamente una expresión de amor que solamente en Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a esta tierra fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Como dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Acércate a Él, que te espera con los brazos abiertos para abrazarte, para consolarte, para protegerte, para sanarte y darte lo que tanto has anhelado en tu vida. Por eso, en Sociedad Bíblica de México hemos preparado conferencias, participaciones musicales, programas infantiles que estaremos transmitiendo para ti a través de nuestro canal de YouTube del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Bienvenidos a La Palabra se hizo carne, un programa que Sociedad Bíblica de México ha preparado para esta época de Navidad y en el que estaremos reflexionando hasta el día 24 de diciembre en la trascendente realidad del Hijo de Dios encarnado, viniendo a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Agradecemos el favor de tu atención y tu disposición de compartir en tus redes sociales estos mensajes que hemos preparado con mucho cariño para ti y para todo aquel que necesite de la palabra de Dios. El tema de nuestro programa es la gracia de Dios conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esto está en el libro de 1 de Corintios 15:10. Acompáñenos en esta transmisión y compártanla con alguien más. Iniciamos. La gracia es la presencia y el amor de Dios dados por Jesucristo a los creyentes por medio del Espíritu Santo, impartiéndonos misericordia, el perdón de Dios y el poder para cumplir su voluntad. Nuestro primer conferencista es el pastor José Quirós, presidente del Comité de 500 Razones del Estado de México. Estamos viviendo un mes muy especial, porque podemos, a través de cada día que viviremos, sin duda que será espectacular. ¿Por qué espectacular? Primeramente porque tenemos la oportunidad de disfrutar de la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada precisamente a través del nacimiento de su amado Hijo Jesús. Y en todos los países tendremos sin duda que la oportunidad de hacer una remembranza y, por qué no decirlo, repetir en nuestra vida personal lo que propició en aquellos pastorcillos
mucha alegría cuando escucharon del ángel el anuncio del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y efectivamente Él nace y empieza a vivir momentos muy especiales, incluso históricamente. Tenemos el antecedente de entender los tiempos como antes de Cristo y después de Cristo. Y ese después de Cristo manifiesta precisamente la gracia de Dios. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es cuando el profeta dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Y sin duda que muchos que estarán siguiendo esta transmisión, tendremos el motivo felizmente de decir sí, que hemos disfrutado la evidencia del amor de Dios. Ese amor que lo entendemos a través de la palabra del Señor como tiempo de gracia. Y hay un personaje de los muchos que disfrutaron esta gracia de Dios a través de la bendición de conocer a su amado Hijo Jesucristo. Hay un personaje en la Biblia que, por cierto, es uno de los escritores más prolíferos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad de escribir de una manera extraordinaria sus epístolas para las iglesias de aquel tiempo. Me refiero precisamente al apóstol Pablo, que antes la Biblia lo presenta con su nombre original, Saulo de Tarso. Este personaje, la verdad que tiene mucho que compartirnos de él haber disfrutado lo que mencionaba, la gracia de Dios. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, y quiero comenzar con el verso 9 diciendo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo vivió un tiempo extraordinario. Y cuando digo extraordinario me refiero que tuvo la bendición de vivir el inicio precisamente del beneficio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Los acontecimientos previos al sacrificio fueron muy especiales, porque él tuvo la oportunidad de caminar con sus discípulos, a quienes enseñó, con quien convivió. Y Pablo reconocía que estos discípulos que fueron llamados y que algunos escucharon de Jesús la palabra, os haré pescadores de hombres, tenían y disfrutaron de ese privilegio de caminar con Jesús. Y él, al escuchar que ellos estaban, después de vivir en ese momento tan especial de la celebración del Pentecostés, en que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron fervientemente a proclamar de Jesús, quien había sido crucificado, pero que resucitó al tercer día. Esto en Saulo despertó un celo, y déjeme mencionar con todo respeto, religioso, de acuerdo a su tradición, y comenzó a seguir a la iglesia, a perseguir a la iglesia, a tal grado de que buscó de gobernantes cartas para, ahora sí que con eso, tener legalmente, sí, el seguir y perseguir a la iglesia, porque tenía un celo. Pero él vivió un encuentro con Jesús extraordinario.
y escuchó la voz de Jesús de una manera directa: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y comienza una relación extraordinaria, sobrenatural a vivir Pablo. A tal grado, ¿sí?, de que él descubre a través de ese encuentro con Jesús el propósito de Jesús para su vida. Un tiempo especial. Y este varón abraza, por así decirlo, con todas sus fuerzas esa bella oportunidad, a tal grado que le es revelado el Evangelio de Jesucristo. Él no tuvo el privilegio de caminar con Jesús como lo fueron los 11 o 12 discípulos y los 70 que después fueron enviados por Jesús, o los 500 que presenciaron su ascensión, y aún los 120 que vivieron aquel tiempo del Pentecostés. Él no tuvo ese privilegio, pero yo sí quiero decir que tuvo un privilegio mayor para mí, que le fuera revelado el Evangelio de Jesucristo de una manera sobrenatural. Y esto lo lleva a entregarse en cuerpo y alma y con fuerzas a desarrollar lo que descubrió del propósito de Dios para su vida: ser un proclamador del Evangelio de la gracia. Y comenzó a recorrer diferentes lugares predicando. Y llega el momento en que él nos deja precisamente esta palabra tan bella, ¿sí? Y yo puedo resaltar que él, ante todo lo que ha vivido, ante todo lo que ha presenciado, y que su vida ha sido llevada de lo natural a lo sobrenatural, él empieza a enseñarnos cosas muy grandes. El verso 3, la primera parte, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y él lo recibió por revelación: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y Pablo resalta de una manera extraordinaria que para eso fue enviado, para predicar lo que recibió. Porque él tenía el concepto que Jesús enseña: dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y Pablo empieza a hacer un trabajo extraordinario y que nos enseña muchas cosas. Y llega el momento en que él resalta, sí, cómo después de los 12, él trabaja precisamente con algunos otros y se aparece a Jacobo, y es cuando él dice de una manera muy directa: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Sin duda que Pablo vivió con esa situación en su interior que le llevaba a la inseguridad y lo hacía sentirse indigno. ¿Por qué? Porque había perseguido a la iglesia, había ido contra Jesús, había atacado de una manera tremenda, sí, a los que proclamaban que Jesús había resucitado. Y todo esto lo llevó precisamente ¿a qué? A vivir, en cierto modo, con un poquito de inseguridad. Pero me gusta mucho cuando dice de una manera muy especial: pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y llega el momento en que Pablo cambia su manera de saludar: siervo de Jesucristo. Y llega a decir: apóstol de Jesucristo. Esa inseguridad cambió porque empezó a disfrutar de la gracia de Dios. Esa gracia que nos lleva a vivir la verdadera libertad en Cristo Jesús, y que Él, que vivió precisamente
el ser, ahora sí que una persona que cumplía con la ley y que la ley lo tenía a él como condenado. Pero bendito el momento en que él, sí, disfrutó de la gracia de Dios, a tal grado de que ahora dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En una palabra, me muevo en la gracia de Dios. La Biblia dice, y hablándolo él de una manera clara, sí, que por gracia sois salvos, y esto no es algo que nosotros alcancemos, sino es un regalo, una dádiva, es un don de Dios. Y él empieza a disfrutar de ese don de la gracia. La gracia no solamente la empieza a disfrutar, sino la empieza a compartir de una manera tan especial, ¿sí? Que quienes empezamos a ver la transformación en nuestra vida, ¿sí? Hemos luchado con muchas cosas. Tengo la oportunidad de una manera muy especial de decir, soy ministro por generaciones. Mi abuelo fue pastor, mi padre fue pastor, su servidor sirve al Señor, mis hijos sirven algunos al Señor, mis nietos están sirviendo al Señor. Y en la familia podríamos decir 5 generaciones, pero particularmente su servidor, que nace en un hogar cristiano, con una pareja de cristianos y que se desvía del camino del Señor por situaciones en mi juventud. Cuando regreso al Señor, me sentía tan culpable y que había desperdiciado años preciosos de mi vida de adolescente, de joven. Me hacían cargar con una, ahora sí, valga la expresión, con una carga que causaba dolor, causaba tristeza, causaba en mí inseguridad, a tal grado de que cuando el Señor me llama al ministerio, sí, me puedo considerar que viví lo que Pablo vivió. Me sentía inseguro, me sentía no digno, me sentía mal, porque mis padres me llevaban a la escuela dominical, fui presentado de bebé en una congregación y Dios hizo cosas extraordinarias en mi vida de pequeño, pero me alejé del camino del Señor. Y eso tuve que superarlo de una manera tremenda, sí, porque aunque predicaba, me sentía culpable, pero algo sucedió en mi vida. Entendí la gracia de Dios. Y esa gracia disipó ese espíritu de condenación por la ley en mi vida, por el legalismo, por la religiosidad que me tocó vivir en aquellos años. Y ahora puedo decir que por gracia soy salvo. Sí, por gracia. Y me uno a lo que nos expresa el apóstol Pablo cuando reitero este verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, han pasado años en mi vida y puedo unirme a este sentir de Pablo. Por la gracia de Dios, por la gracia de mi Señor, soy lo que soy. ¿Qué soy? Soy su siervo. Soy su hijo, que disfruta de la libertad que me dio de una manera extraordinaria por el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La obra que Jesús inició precisamente en Pablo no fue en vano, la capitalizó porque caminó disfrutando de la gracia. Y lo mismo puedo decir con todo, ¿por qué no decirlo? Con todo gozo en mi vida. Sí, lo disfruto y no ha sido en vano. Lo que Dios ha hecho en mi vida a través de su obra salvífica de Jesús, me perdonó, me hizo libre, me restauró, me llamó a su servicio y estoy caminando y no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque he disfrutado de bellas aventuras caminando en el servicio a Él. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
No es una presunción de Pablo, ¿sí? Es una realidad, porque él logró, ¿sí?, ir a los gentiles y empezar a trabajar, ¿sí?, llevando el evangelio de las buenas nuevas precisamente a ese pueblo que también lo necesitaba y que ha llegado hasta nosotros. Y lo mismo puedo decir, ¿sí? No ha sido en vano. No es por nuestros frutos, es por la gracia de Dios. He disfrutado predicar el evangelio a mucha gente, particularmente a jóvenes, ¿sí? Ese fin de semana tuvimos la oportunidad en toda la semana, ¿sí?, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, llevar a más de 2,500 jóvenes a la experiencia de un campamento. Y es un privilegio, ¿sí? Sí, nos gozamos, pero no hemos sido nosotros. ¿Ha sido qué? La gracia, ¿sí? La gracia de Dios conmigo. Déjame concluir diciéndote, esa gracia de Dios ha sido en el apóstol Pablo, ha sido en muchos siervos y siervas, también ha sido en millones de hijos de Dios, también quiere ser en ti. Y en este mes celebra que la gracia de Dios es contigo, abriendo tu corazón a lo que Jesús, que nació precisamente para compartirnos y acercarnos a Dios, puede hacer en tu vida. Guarda un momento de silencio, recapacita, abre tu corazón y dile a Jesús lo siguiente: Señor Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Ese sacrificio me lleva a disfrutar de la gracia del Padre, porque con amor eterno me ama. Abro mi corazón, te recibo, Jesús, para disfrutar de la gracia del Padre. Dios te bendiga. Pidamos a Dios entendimiento y revelación de su palabra para ponerla en práctica, ser hacedores de ella y no solo oidores olvidadizos. Agradecemos al pastor José Quirós su participación en este programa. Les recordamos compartir el link de nuestro programa en sus redes sociales para que más personas sean transformadas por el Evangelio. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial,
cielo canta, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la tierra canta, todo el cielo canta, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la tierra canta, todo el cielo canta, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la tierra canta, todo el cielo canta. Qué bendición que Dios envía su palabra a través de sus siervos para alimentar a cada uno de sus hijos con el pan vivo que descendió del cielo. Sigamos disponiendo nuestro corazón ahora para escuchar el mensaje que el doctor Juan Ramírez Mayer, presidente de la Alianza Ministerial de Pachuca y Zona Metropolitana, nos va a compartir. A todos nuestros amigos queremos saludarlos desde Pachuca Hidalgo. Estamos aquí en Casa del Padre, su iglesia, su casa también. Y hoy con la Sociedad Bíblica queremos compartir con ustedes un mensaje muy especial. Especial porque hay algo que Dios trae para nosotros, que siempre que nosotros sepamos que viene de Dios, son cosas buenas. Dios nunca puede hacer algo contrario a su bondad. Por naturaleza Él es amor, y por naturaleza divina Él es bondadoso. Entonces hoy vamos a hablar de la gracia de Dios con nosotros. Y en 1 Corintios 15:10 el apóstol Pablo nos recuerda y dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Normalmente cuando queremos hacer algo, evaluamos si estamos capacitados o si podemos hacerlo. Pero mi querido amigo, amiga, déjeme decirle que todos los seres humanos estamos limitados en alguna o en otra área. Pero cuando el apóstol Pablo nos comparte, como la iglesia de Corinto, nos dice que hay algo que Dios puso en él, que le dio esa fuerza, que le dio esa capacidad, que le dio esa fortaleza para poder hacer cosas por encima de los estándares. Y lo que queremos hoy recordarte es que si la gracia de Dios está contigo, tú podrás hacer cosas grandes y poderosas. Ahora, ¿por qué Dios nos da de su gracia? Porque sabe que tú y yo lo necesitamos. Porque Él sabe que como humanos estamos limitados, pero con su gracia nos convertimos en personas empoderadas por Dios, que podemos hacer cosas maravillosas y extraordinarias por el reino de los cielos. Ahora, el apóstol Pablo, cuando se refiere y se compara con los demás apóstoles, dice: Dios me permitió hacer algo más. Pero tiene muy claro que no es porque él se sintiera más que los demás apóstoles, sino que él lo dice claramente que es porque la gracia de Dios abundó en él y él pudo hacerlo por el poder de Dios que actuaba a través de su vida. Pero ¿qué pasa con la gracia de Dios ahora con nosotros? Déjame decirte que la gracia de Dios nunca ha sido en vano. La gracia de Dios, Él nos la comparte para que tú y yo podamos hacer cosas mayores de las que podamos pensar, creer
que podemos hacer. Y dice Lamentaciones 3, 21, 23, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Qué recuerda? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás se terminan. Grande es la fidelidad de Dios y sus misericordias son nuevas cada día. Aquí lo que es importantísimo saber es por qué Dios quiere darme su gracia. Gracia es recibir algo que nosotros no merecemos. Gracia es simplemente porque alguien nos lo quiso dar. Y esa gracia, ese poder, ese favor de Dios sobre nuestras vidas, dice que es por su fidelidad en el amor que nos tiene. Así que el amor de Dios es quien nos hace recibir ese regalo maravilloso de gracia para poder empoderar nuestras vidas y luchar en lo personal, familiar, matrimonial, en lo empresarial, el trabajo, en la profesión que nosotros ejerzamos. Nos va a ayudar a poder tener una fuerza especial, pero además el camino correcto. Ahora, el amor de Dios nunca se acaba, dice este texto. Quiere decir que no es que porque Dios ya me dio y yo lo desperdicié, otra vez no me puede dar la oportunidad. No, Dios como un padre constantemente nos está animando, impulsando para que podamos recibir su amor y en ese amor, esa gracia, lo que yo no merezco. Y dice aquí algo que me encanta, que su misericordia, su amor es nuevo cada día. Quiere decir que todo lo que yo necesite de amor, gracia y misericordia, Dios está dispuesto, familia, amigos, a dárnoslo cada día. Así que cada mañana tenemos que levantarnos con la mente abierta para poder pensar qué es lo que Dios me quiere dar hoy. Esa nueva oportunidad, esa fortaleza, poder derrotar algo que he luchado toda la vida y no puedo, pero con la ayuda de Dios sobre nosotros lo podemos hacer. Ahora, cuando ese poder inmenso nos acompaña, debemos darnos cuenta que es porque como humanos somos débiles, dice 2 de Corintios 2:9, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Familia, amigos, todos tenemos áreas complicadas, difíciles en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo nos recuerda la promesa de Dios y nos dice, ahí exactamente es donde voy a trabajar contigo. Ahí es donde vas a ver, en tus debilidades te vas a dar cuenta quién soy. Dice el apóstol, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, se manifiesta, se hace presente en tu debilidad. Querido amigo, querida amiga, si has estado luchando en la vida por cosas que no puedes derrotar, es porque lo has hecho en tus fuerzas. Pero si te ubicas como una hija, hijo de Dios, entonces el amor de ese Padre va a venir sobre tu vida y te va a ayudar a que en esa debilidad el poder, la gracia, la misericordia de Dios te levante poderoso para derrotar eso que nosotros no podemos. Por eso dice más adelante, por tanto de buena gana me voy a gloriar, me voy a dar cuenta de que en eso que yo no puedo, si Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, dice más adelante el apóstol Pablo. Y esa debilidad necesitamos identificarla, necesitamos ubicarla, porque ahí es donde vamos a buscar aún más la gracia, el poder y la misericordia de Dios para que esas debilidades que como humanos tenemos puedan ser derrotadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros insistimos en ir caminando en la vida en nuestras fuerzas? Medianamente tenemos resultados y a veces no nos damos cuenta, pero como son logros,
los potencializamos de manera que queremos decir que hace algo muy grande, que es algo todavía superior. Pero déjame decirte algo, si Dios te ayuda para poder salir adelante en esas debilidades, en esos logros y en esas metas, serán mucho más grandes. Porque cuando Dios nos da una victoria, te da esa capacidad, te empodera, te capacita para poder tener objetivos más altos. No podemos, como hijos de Dios, conformarnos con cosas pequeñas. Y no es porque estemos inconformes, no. Lo que sabemos es que Dios quiere llevarnos a cosas superiores en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en el trabajo. Pero ¿cómo lo podemos pensar? Aquí pongan mucha atención en esto. Cuando yo siento que no puedo hacer algo, lo evito. Y al evitarlo, estoy quitando la oportunidad de que yo crezca como persona, como familia, como matrimonio, como trabajador, empresario. Porque solamente estoy mirando lo que yo puedo hacer. Pero dice aquí el apóstol en Corintios, dice, si yo me doy cuenta que no puedo, entonces voy a buscar a Dios porque Él me va a ayudar y en mi debilidad su gracia está sobre mí. ¿Y qué pasa? Que llegamos a un escalón, llegamos a una meta, pero hay otra todavía más alta. Quiere decir que la experiencia que vivimos con la ayuda de Dios para llegar a este primer objetivo, llamémosle, nos va a ayudar para el segundo, nos va a empoderar para el tercero, nos va a hacer cada día más fuertes, porque dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y no es por sentirnos valientes, no, simple y sencillamente es porque hay algo que viene, que es la gracia de Dios, quien nos empodera de esa valentía que tú y yo necesitamos para poder vencer el día a día que vivimos. Familia, amigo, nunca camines solo. Solo siempre vamos a ser derrotados. Pero si Dios está con nosotros, Él nos levantará. Él nos enseñará como un padre cómo vivir. Nos dará las indicaciones, nos dará de su sabiduría, nos dará una visión de por dónde tenemos que ir en la vida y así veremos cómo la gracia de Dios nos ayuda a salir adelante. Y quiero finalizar recordándote cómo el apóstol despedía sus cartas que les escribía a las iglesias. Y le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Ahora, ¿por qué menciona estas tres cosas que conocemos como la bendición sacerdotal? Porque la gracia de Dios es exactamente a través de Jesús, ese regalo maravilloso que no merecíamos. No teníamos cómo salir adelante. Así que Dios tuvo que poner una solución y mandó a su Hijo, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga una vida eterna. Y después de ese regalo de la gracia del Padre a través de Jesús, viene el amor de Dios. A veces nos sentimos en la vida como que no somos valorados, como que no somos amados, que no somos queridos, pero déjame decirte que el amor de Dios permanece para siempre. El amigo, amiga, siempre te va a amar. Y en ese amor te va a revelar a través de Jesús cómo te amó, pero lo más importante, vas a aprender cómo amar a las personas que están a tu alrededor, porque el amor cubre multitud de faltas, de errores, y eso te va a ayudar a poder enderezar la vida para poder avanzar hacia los objetivos que queremos. Y por último dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos. La comunión del Espíritu Santo es tan necesaria, tan importante. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios nos habla hoy en esta época. Él nos habla a través del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da esa postura, esa apreciación, esa capacidad, ese discernimiento para ver cómo la Biblia es la palabra de Dios.
Si no lo hacemos a través de esta dirección del Espíritu Santo, probablemente lo que usted lea en una Biblia no le traiga ninguna motivación, no le traiga ningún mensaje, porque se necesita pedirle a Dios que el Espíritu Santo le ayude a entender lo que la Biblia dice. Por eso es muy importante que todos los días podamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Si usted quiere iniciar algo importante en su vida, necesita la gracia de Dios. Si usted quiere un cambio en su vida, necesita la gracia de Dios. Y si aún parece que usted está bien, déjeme decirle que hay mucho más de lo que usted tiene hasta hoy. Y eso es cuando la gracia de Dios viene sobre usted y se da cuenta de que puede hacer cosas mayores. Así que no se olvide, es muy importante que la gracia de Dios esté con usted. ¿Por qué? Porque entonces nada le podrá hacer frente. Porque esa es la promesa de Dios. Su gracia, algo que no merecemos, algo de lo que no somos dignos. Dios en ese amor tan grande nos lo da para ser más que vencedores en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga, ha sido un gusto estar con ustedes y deseamos que estas fiestas de fin de año, la gracia de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre sus vidas. Que Dios les bendiga. En la palabra de Dios encontramos sabiduría que nos ayuda a entender cuál es el camino correcto. Damos gracias a Dios porque podemos ser edificados con su palabra. Bendecimos y agradecemos al doctor Juan Ramírez por su participación. Compartamos la Navidad. En este mes tenemos un regalo muy especial para ti. 30% de descuento en todas nuestras sucursales y tienda en línea. Además, en Biblias seleccionadas. Al adquirir una Biblia, la Sociedad Bíblica de México te donará una de igual o menor precio a la adquirida. Aprovecha los últimos días de esta promoción. De esta manera, uno a uno, hombro a hombro, juntos llevaremos la palabra de Dios a todo México. Comparte la esperanza que solo Dios puede dar. Comparte la Biblia para que ningún mexicano se pierda. Promoción válida del 1 al 28 de diciembre del 2023. Gracias a cada uno de ustedes por su compañía en nuestro programa de hoy. Agradecemos a Dios por la vida de quienes participaron compartiendo su palabra con nosotros. Todos necesitamos engrandecer y alabar la gracia de Dios en lugar de exaltarnos, pues carecemos de todo poder para salvarnos a nosotros mismos. Te invitamos a visitar cualquiera de nuestras sucursales o nuestra página de e-commerce, donde encontrarás material bíblico que será de gran utilidad para tu hogar e iglesia. También contamos con nuestra página web www.sbm.org.mx, en la que podrás conocer mejor la labor de la Sociedad Bíblica de México. Te esperamos el día de mañana a las 10 en punto. Invita a más personas a verlo para que conozcan el amor del Padre por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Hasta pronto.